pasar ahora al tiempo del estudio. Qué bueno Samuel que te dio tiempo de ir por tus panes y por tu jugo y estar listo para recibir el Shabbat. Bendito sea el Eterno que te ha ido mostrando este camino y esta convicción para santificar el Shabbat. Alabado sea Hashem. Bien, hermanos, pues vamos con nuestro tiempo de estudio. Mi esposa se va a salir del cuadro. Vamos a cambiar aquí poquito. Para tener nuestro tiempo de estudio. Nuestro tiempo de estudio en Marcos. Marcos en el capítulo 11. Marcos en el capítulo 11. Y bueno, déjenme les comparto en Marcos capítulo 11. Nos vamos a concentrar hoy en el verso, a partir del verso 12. El capítulo 11 comienza hablándonos acerca de la entrada triunfal en Jerusalén y posteriormente nos encontramos con el tema de la higuera, la maldición de la higuera, y queremos hoy compartir un poquito acerca de esto. Dice Marcos 11 a partir del verso número 12: al día siguiente, cuando salieron ellos de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue allá por si acaso hallaría en ella algún fruto. Mas llegando, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y hablándole dijo: nunca jamás coma alguien fruto de ti. Y sus talmidim escuchaban. Llegan a Jerusalén. Después de entrar en el patio del templo, comenzó a echar fuera a los que ahí vendían y a los que compraban, y volcaba las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y colocando una cerca alrededor de la Torá, impuso un decreto: queda terminantemente prohibido que alguien transporte objetos a través del atrio del templo. Y explicándoles la Geseirá, les decía: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y oyendo los principales de los Juanim y de los Soferim lo de la prohibición, buscaban cómo eliminarlo, pero le temían, pues todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza. Y al caer la tarde salieron de la ciudad. Pasando muy de mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y Kefa, recordando, le dice: Ribi, mira, la higuera que maldijiste se secó. Respondiendo Yeshua les dice: tened fe obediente en Elohim. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate de ahí y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que esté convencido que lo que dice ha de ser cumplido, lo que diga le será hecho. Por esto os digo: todo cuanto oréis y supliquéis, estad convencidos que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis en pie para orar esta clase de oración, aseguraos de perdonar si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre Celestial os perdone vuestras transgresiones.
Bueno, hasta ahí vamos a leer, y como les decía, vamos a considerar el tema de la maldición de la higuera. Esta sección en donde nuestro Santo Maestro Yeshua maldijo a aquella higuera, ha sido tomada, o mejor dicho, ha sido usada como una objeción en contra de la mesianidad de Yeshua, afirmando que Yeshua no puede ser el Mesías porque demostró ser un hombre cruel con la creación, pues al tener hambre se acercó a una higuera que no tenía higos, pues aún no era el tiempo de que diera higos, y encolerizándose sobremanera maldijo la higuera, la cual se secó desde sus raíces. Esto, se afirma, no solamente demuestra que Yeshua era un hombre de mal carácter, sino que también demuestra su pecado, porque la Torá prohíbe destruir los árboles frutales, como es evidente en Devarim, Deuteronomio, capítulo 20, versos 19 y 20. Contrario a eso, enseñan algunos rabinos que un rabino en los días talmúdicos, ante una situación de hambre, bendijo a un árbol para que diera fruto y pudiera alimentar a la gente. La gran diferencia entre este rabino de la época talmúdica y Yeshua, pues maldiciendo la higuera, es muy evidente. Para un judío, aceptar a un Mesías que demuestra un carácter violento contra la naturaleza y que, pues, en una supuesta expresa violación de la Torá, maldice a un árbol frutal por la simple razón de no tener frutos cuando aún no es tiempo de que tuviera frutos o tuviera higos, pues esto es algo totalmente contrario a lo que sería el Mesías en el pensamiento judío. Entonces, como conclusión, en el pensamiento judío o en el pensamiento de muchos judíos, un hombre cruel con la naturaleza y que además viola la Torá, pues simple y sencillamente no puede ser el Mesías de Israel. Entonces, teniendo este tema sobre la mesa, pues vamos a tratar de entender por qué es que Yeshua maldijo la higuera y tratar de pues no demostrar, porque no se trata de demostrar, pero sí se trata de entender, porque debemos de estar siempre preparados, dice la Escritura, para presentar defensa de nuestra fe, presentar defensa de lo que creemos con perfecta fe. Y nosotros estamos convencidos, tenemos una profunda convicción en nuestro corazón de que Yeshua es el Mesías de Israel. Sin embargo, si nos encontramos con personas que nos confronten y que nos digan, no, él no puede ser el Mesías porque hizo esto, porque él transgredió la Torá, porque él maldijo un árbol y lo destruyó y está quebrantando la Torá al hacer eso, está demostrando un carácter colérico y está demostrando un carácter injusto, demandándole higos a una higuera fuera de temporada. Entonces, si una persona se te planta enfrente con estos argumentos y con estos argumentos te dice que Yeshua no puede ser el Mesías, entonces
¿qué le vas a decir? ¿Cómo es que vas a presentar defensa ante este caso? Entonces, por eso es que tenemos que considerarlo y tenemos que estudiar y ver qué es realmente lo que está pasando. Dice Sergio claramente: quien no está con la Torá no puede ser ni Mesías ni profeta. Exactamente, exactamente, eso es el pensamiento judío y eso es lo que está sobre la mesa, ¿verdad? Y por eso tenemos que tener pues respuestas a estos cuestionamientos. Así que bueno, vamos a ir avanzando en esto y quiero leerles un poquito acerca de un comentario que hace el Rab Dan Ben Abraham sobre esto, y que dice de esta manera: cuando tratamos el caso de Yeshua y específicamente esta objeción, es decir, esta objeción de que un hombre que se porta cruel con la naturaleza y que viola la Torá o transgrede la Torá no puede ser el Mesías, dice el rabino Dan Ben Abraham: cuando consideramos esto, viene a mi mente las palabras del maestro cuando dijo: ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los jóvenes que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no danzasteis, os endechamos y no os enlutasteis, porque vino Johanán que no comía ni bebía con el pueblo, y dijeron: demonio tiene. Y del Hijo del Hombre, que ha venido comiendo y bebiendo con todos, dicen: come y bebe. Dicen: he aquí un comilón y bebedor de vino sin medida, amigo de cobradores de impuestos y de los que no andan conforme a la Torá. Es decir, que las personas pues siempre van a estar criticando, señalando los supuestos errores o lo que ellos consideran errores de parte de los demás. Pero bueno, hay que decir que no todas las personas, no todos los judíos son enemigos de Yeshua. No todos los judíos ven a Yeshua como un impostor o como alguien malvado. De hecho, hay algunos judíos críticos de Yeshua que incluso dicen: él fue un buen rabino. Algunos expresan así, dicen: fue un buen rabino y fue en realidad pues un gran maestro de Torá, y realmente él intentó atraer a muchas personas de regreso al Eterno y de regreso a la Torá. Y esos mismos críticos dicen: el villano de la historia en realidad fue Pablo, o sea, Rab Shaul. Y dicen porque Pablo sí hizo, Pablo inventó, dicen ellos, una nueva religión, y fue Pablo el que transformó a Jesús, a Yeshua, en un Dios para los gentiles, y lo apartó entonces del camino judío. Y esta es la opinión de algunos judíos. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos una controversia, porque por un lado hay algunos que afirman que Yeshua fue un violador de la Torá, un transgresor de la Torá, y que por eso no puede ser el Mesías, que fue un hombre colérico, porque bueno, pues maldijo la higuera. Aparte leemos aquí en Marcos también que volcó las mesas en el templo y hizo algunas cosas ahí un poco fuertes. Y entonces toman argumentos para descalificar a Yeshua como el Mesías. ¿Cómo entonces podemos resolver esto? ¿O qué podemos decir al respecto?
Bueno, algo que tenemos que considerar primero, en este caso, para empezar, no tenemos ninguna evidencia. Fíjese bien, no tenemos ninguna evidencia en la escritura de que las personas en el tiempo de Yeshua, es decir, los fariseos o los saduceos o los escribas, aquellos que, recuerden, constantemente hemos dicho acá que constantemente estaban siguiendo a Yeshua. A lo largo de nuestro recorrido por este Evangelio de Marcos, hemos dicho una y otra vez que los religiosos, los líderes en el tiempo de Yeshua, los líderes religiosos, fueron sus más fieles seguidores, y que la razón por la cual ellos seguían a Yeshua todo el tiempo era porque trataban precisamente de encontrar algún error, trataban de encontrar algo de lo que pudieran acusarle. Entonces, ¿usted cree que si este acontecimiento ocurrido con la higuera hubiese sido considerado por los fariseos, por los líderes religiosos de los días de Yeshua, si esto hubiese sido considerado como una transgresión a la Torá, ¿usted cree que no lo habrían acusado de eso? Piénselo por un momento. Porque aquellas personas estuvieron todo el tiempo tratando de encontrar una razón, un argumento para poder llevar a Yeshua ante el tribunal, y no hallaron nada de qué acusarle. Bueno, vemos, y lo vamos a ver ya pronto en Marcos, que finalmente tuvieron que inventarle un delito porque no encontraron nada de qué acusarle. Al final Yeshua fue quien les dio el argumento que ellos querían, ya para que, porque yo creo nuestro Santo Maestro se apiadó de estas personas y dijo, bueno, ni siquiera eso saben hacer bien, y finalmente Yeshua les dio el argumento para la acusación. Pero tenemos que tener claro que ellos, a pesar de tener a Yeshua bajo la lupa, bajo una vigilancia constante, nunca encontraron nada de qué acusarle. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este episodio que nos narra Marcos, hablo de la maldición de la higuera, no fue tomado por los religiosos de aquel tiempo como algo, como una razón para poder acusarle. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es que hoy hay judíos modernos que cuando leen esta parte de los evangelios, y específicamente este texto que se encuentra en Marcos y en Lucas, la maldición de la higuera, ¿por qué el judaísmo moderno toma estos textos como un pretexto para acusar a Yeshua y para descalificarlo como Mesías? Bueno, ellos tienen sus razones, y es que ellos pues se pasan todo el tiempo, al igual que sus predecesores, al igual que los religiosos de los tiempos de Yeshua, se pasan todo el tiempo viendo, estudiando los evangelios, pero para encontrar errores, para encontrar fallas. De pronto, si usted algún día se pone a buscar escritos de algunos judíos modernos, hay algunos que hacen análisis completos de los evangelios solamente para señalar lo que ellos consideran fallas en Yeshua.
y razones para descalificarlo como Mesías. Y esta es una de las varias que ellos argumentan cuando, repito, dicen: él fue un hombre colérico, él fue un hombre que demostró injusticia al buscar higos en la higuera en un tiempo que sabía todavía no debía dar higos, y además de esto violó la Torá al destruir la higuera cuando la Torá dice que no se deben destruir los árboles frutales. Bueno, entonces tenemos esta situación y ya dijimos un primer argumento que usamos nosotros, que podemos usar como defensa, es que no hay evidencia escritural de que los religiosos del tiempo de Yeshua hayan tomado esto como algo de que acusarle. Porque si lo hubieran tomado, hermanos, estuviera registrado en los evangelios. No hubieran tenido que inventar una acusación. Ahí, si esto fuera realmente una razón para acusarlo, pues ahí ellos hubiesen tenido lo que tanto buscaron, hubiesen tenido a la mano. Recordemos que a Yeshua lo acusaban de violar las leyes de los ancianos, lo acusaban de violar la Torá oral, pero no la Torá escrita. Son cosas diferentes. Pero en este caso, algunos judíos modernos dicen: está violando la Torá escrita. Entonces, si esto fuera cierto, repito nuevamente, los religiosos en tiempos de Yeshua no hubiesen dudado ni un segundo en acusarlo de esto. Entonces, ese es un primer argumento que tenemos como defensa. Ellos no lo consideraron una falta flagrante a la Torá. ¿Y por qué no lo consideraron así? Bueno, quizás los otros argumentos que vamos a revisar nosotros ahora nos pueden dar una respuesta a esto de por qué ellos no lo acusaron. Bueno, tenemos que decir que existen principios muy importantes dentro del judaísmo, principios que hemos comentado algunos de ellos hace algún poco tiempo que estábamos estudiando la carta a los Corintios, la primera a los Corintios. Hablamos de algunos principios de interpretación que debemos de entender para poder interpretar correctamente algunos escritos de Rav Shaul. Y también, por supuesto, esos principios tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de querer interpretar las enseñanzas de nuestro Santo Maestro Yeshua. Y uno de esos principios que aprendimos del judaísmo es el principio que habla de mayor y menor peso. Mayor y menor peso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que de pronto en la Torá puedes tener distintos mandamientos, puedes tener mandamientos que aparentemente, y subrayo aparentemente, son contrarios, y tienes que decidir por uno de ellos. Y entonces ahí se aplica el principio de mayor o menor peso. Quiere decir que siempre vamos a estar obligados a llevar a cabo la obediencia y la práctica en el mandamiento que es de mayor peso. Entonces, este es un principio importante para poder defender la causa de nuestro Santo Maestro Yeshua en el caso de la higuera, de cuando maldijo la higuera. Podemos argumentar que Yeshua estaba llevando a cabo el principio de mayor o menor peso.
y lo vamos a explicar un poquito más adelante. Pero también podemos argumentar que tenemos casos en las escrituras, tenemos casos en el Tanaj, como el caso del profeta Eliseo, dos de los profetas considerados como más grandes, más importantes, Elías y Eliseo. Podríamos ponerlos en el ojo del huracán, tanto a Elías como a Eliseo, porque en alguna ocasión nos enseñan las escrituras que el profeta Eliseo ordenó destruir árboles frutales, y él dio esta orden en un tiempo de guerra. La Torá dice que ni siquiera en tiempo de guerra se deben de destruir los árboles frutales, Deuteronomio. Sin embargo, el profeta Eliseo dio esta orden en medio de una batalla que tendríamos que leer el pasaje completo y considerar el contexto y poder llegar al entendimiento. Ahora, considerando esto, ¿qué es lo que los rabinos dicen respecto al profeta Eliseo? Es decir, si nosotros cuestionáramos por qué el profeta hizo eso, bueno, los rabinos judíos tienen respuesta para esto, y ellos van a argumentar precisamente que el profeta recibió esa autorización de parte del Eterno, esa autorización momentánea, para anular un mandamiento específico de la Torá de manera temporal en pro de un bien mayor. Es así como ellos lo van a resolver o lo van a explicar. Y es exactamente el mismo caso que ocurre con el profeta Elías. ¿Qué ocurre con Elías? Bueno, Elías desafió a los sacerdotes y a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Y Elías, el profeta Elías, construyó un altar y ofreció sacrificios al Eterno en un lugar fuera de Jerusalén, en un lugar en donde no estaba el templo. La Torá específicamente prohíbe esto. La Torá prohíbe tanto levantar un altar para sacrificios y ofrecer sacrificios al Eterno en un lugar fuera del templo. Eso está prohibido en la Torá. Entonces, ¿cómo es que Elías se atrevió a hacer esto? Y todavía más, no solamente se atrevió, sino Elías tuvo la aprobación de Hashem, tuvo la aprobación del Eterno. Nosotros leemos el texto, nos damos cuenta que el Eterno aprobó o no aprobó lo que hizo Elías. Elías lanzó el desafío y Elías dijo: vamos a demostrar quién es el Dios verdadero. Y el Eterno se manifestó enviando fuego del cielo para consumir el sacrificio ofrecido por el profeta Elías. Esta fue una manera como el Eterno está dando su aprobación a lo que hizo Elías. Entonces, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo es que por un lado la Torá prohíbe los sacrificios fuera del templo y fuera de Jerusalén, y cuando Elías lo hace en el Monte Carmelo, el Eterno lo aprueba? ¿Cuál es la respuesta entonces de los maestros de Torá de nuestros tiempos y de todos los tiempos? Otra vez, ellos explican el mismo principio, de que hay ocasiones en las cuales el Eterno concede la autoridad a alguno de sus siervos, los profetas, para anular un mandamiento de la Torá temporalmente, con la finalidad de lograr un objetivo mucho mayor, mucho más grande.
En el caso de Elías, se le concedió esta autoridad para anular ese mandamiento, repito, temporalmente, y llevar a cabo ese sacrificio en el Monte Carmelo con la finalidad de hacer volver el corazón de los hijos de Israel al único Dios verdadero. Y el objetivo se cumplió. Aquel día, todo Israel que estaba reunido ahí en el Carmelo exclamaron a una sola voz: Hashem es el único Dios verdadero. Entonces se logró el objetivo. Entonces, por un lado, sí es verdad, se transgredió la Torá, pero con la finalidad de lograr un bien mucho mayor, mucho más grande. Ahora, esto pudiera malentenderse. Esto pudiera de pronto alguien pudiera decir: entonces el fin justifica los medios. No, no es así. Son cosas distintas. Acá estamos hablando, otra vez, de la anulación temporal. Y estamos hablando de que lo que se está haciendo, todo se está haciendo de manera correcta. Todo se hace de manera correcta, dentro de los términos establecidos por el Eterno. Y como ya dijimos, existe esta ley alágica, es decir, esta ley judía, la alajá o ley judía de la alajá quiere decir la práctica, cómo vamos a llevar a práctica la obediencia de los mandamientos. Porque tú lees un mandamiento y la pregunta es cómo vas a practicar ese mandamiento. Y entonces los maestros de Torah te enseñan cómo vas a practicar ese mandamiento, cómo lo vas a llevar a cabo, y ahí hay distintas instrucciones que te van a dar los maestros de Torah. Entonces, dentro de estas instrucciones, dentro de estas interpretaciones de la Torah, es que fluye el principio de mayor o menor peso. Debes de obedecer siempre los mandamientos que tienen un mayor peso por encima de los mandamientos que tienen un menor peso. Cuando las escrituras dicen que la Torá se resume en dos mitzvot, dos mandamientos, que son amar al Eterno con todo tu corazón, alma, mente y recursos, y amar a tu prójimo como a ti mismo, y dice esto es la Torá y los profetas, o sea, aquí se resume todo, está diciendo que estos dos mandamientos engloban el resto de los mandamientos. Es decir, que por encima de cualquier otro mandamiento siempre va a estar el deber de amar al Eterno. Y por encima de cualquier otro mandamiento también va a estar el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú tienes en mente cualquier mandamiento, cualquiera que tengas por ahí, tienes en mente, siempre vas a saber que estos dos que acabamos de mencionar van a estar por encima en cuanto a la importancia, en cuanto a la prioridad. Entonces, este principio es un principio que podemos decir nuestro Santo Maestro Yeshua está aplicando también en el tema de la maldición de la higuera. Dicho también en otras palabras, ¿por qué si Elías y Eliseo son justificados? Son justificados y es entendible su proceder en el momento en que cada uno de ellos quebrantó la Torá, y se justifica y se entiende por qué lo hicieron y se explica por qué lo hicieron. Si esto es así con Elías y con Eliseo, ¿por qué no aplicarían esos mismos principios
para nuestro Santo Maestro Yeshua. ¿Por qué entonces no habríamos de justificar a Yeshua con los mismos argumentos? ¿Me explico? Es exactamente lo mismo. Es decir, que tomamos los mismos argumentos de los sabios judíos de todos los tiempos, que han justificado y que han explicado por qué Eliseo quebrantó la Torá, o por qué Elías quebrantó la Torá, o por qué David Hamelech, el rey David, quebrantó la Torá comiendo los panes de la proposición, entrando en el santuario cuando nadie que no sea sacerdote o levita podía entrar, y David entró con sus valientes, con su gente. Entonces, si estos personajes más otros más han sido justificados y ha sido explicado su proceder al quebrantar la Torá, en el entendido de que lo hicieron para lograr un bien mayor, ¿por qué entonces no se aplicarían esos mismos argumentos a la persona de Yeshua? Entonces, con estos argumentos lograríamos ya de por sí justificar a nuestro Santo Maestro y entender qué fue lo que pasó con estos argumentos. Sin embargo, todavía hay otros argumentos que pudiéramos utilizar, y esto es que cuando ocurrió lo del tema de la higuera, tenemos que ponernos en contexto. Cuando esto está pasando, estamos ahí en la temporada de Pesaj, según observamos en Marcos. Es temporada de Pesaj. Esto quiere decir que faltaban pues alrededor de 3 meses para la cosecha, alrededor de 3 meses para que ya los árboles dieran su fruto. En este caso, la escritura dice que Yeshua se acercó a la higuera no para buscar higos. Si usted se da cuenta y usted lee, él no está buscando higos. Entonces él no está actuando de manera injusta, como algunos lo quieren acusar, diciendo: ¿cómo es posible que busque higos sabiendo que todavía no es tiempo de dar higos? Faltaban 3 meses. No, es que el maestro no buscaba higos. No dice ahí que buscó higos, dice buscó para buscar algún fruto, dice así. Ahora, en el texto hebreo, lo que explica lo que el maestro está buscando, y es que las higueras, eso sí, producen un cierto, ¿cómo diríamos? Pues es una especie de pequeño fruto, tiene su nombre, pero es algo previo que produce la higuera justamente 3 meses antes de dar los higos. Y no recuerdo ahorita el nombre de este pequeño frutito, vamos a decir, que sí debe de producir la higuera, y que precisamente es como, digamos, la señal o la evidencia de que ese árbol nos va a dar fruto. Es decir, que la higuera, al no tener más que las hojas, porque dice la escritura, eso sí dice, que todo lo que encontraron eran nada más puras hojas. O sea, no tenía esa flor, ¿verdad? Es como una flor, pero una flor comestible. Entonces, al no tener esa flor, lo que se podía concluir era que esa higuera no iba a dar higos. Tenía puras hojas. Entonces no iba a dar hijos. Iba a llegar los 3 meses después, y es decir, Yeshua pudo haber ido 3 meses después, y esa
higuera, ese árbol no iba a producir higos. Porque saben ustedes que así como hay mujeres que son estériles, también hay árboles que son estériles. Y ese era el caso. Entonces, ante esta evidencia, y aquí podemos ver, no hubo injusticia porque Yeshua no está buscando higos. Está buscando esta flor que decíamos que sí debía de estar, que sí debía de producir en ese tiempo, y no lo tenía. Entonces, hasta ahí vemos que no hubo injusticia de parte del maestro. Y el tema de maldecir la higuera, o de que la higuera se secara, como dicen, destruyó. No la destruyó. Él pronunció unas palabras que, en lugar de verlas como palabras de maldición, hay que verlas como palabras proféticas. Lo que Yeshua estaba haciendo era estableciendo una señal profética que habría de servir para darles una lección a sus discípulos. Pues como vemos en la misma evidencia de Marcos, al día siguiente que pasaron por ahí, vieron la higuera que se había secado, y Kefa, Pedro, llamó la atención al maestro sobre este hecho, y el maestro entonces cumplió con el propósito de darles una enseñanza a sus discípulos para llamarlos a fortalecer su fe. Entonces, ahí es donde apreciamos que lo que hizo nuestro Santo Maestro Yeshua, lo hizo con la finalidad de lograr un bien mayor, que fue dar una señal profética, que fue dar una lección, una enseñanza a sus discípulos para fortalecerlos en la emuná, en la fe, y para demostrarles el punto de su enseñanza a través de la lección de esta higuera seca. Entonces, cuando vemos esto, vemos que se cumplen los requisitos que en su momento llevó a cabo Elías, y que llevó a cabo Eliseo, o que llevó a cabo David, y que llevaron a cabo otros personajes en los cuales violaron algún principio de la Torá con la finalidad de lograr un bien mayor. Podemos entender esto también de otra manera, digamos, más práctica. Sabemos que, clínicamente hablando, hablando dentro de los términos de la medicina, muchas veces en las personas es necesario sacrificar algún miembro del cuerpo para salvar la vida de la persona. Esto es algo que usualmente se tiene que hacer. Hace ratito estábamos comentando acerca de nuestra hermana Brenda, que ahorita mismo está hospitalizada, y podemos utilizar este ejemplo de nuestra hermana, que fue, ella tuvo una cirugía para retirarle la vesícula biliar. Entonces, tuvieron que extirpar la vesícula de su cuerpo, la vesícula biliar, con la finalidad de salvar su vida. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque al tener la vesícula biliar contaminada, al tener su vesícula biliar con piedras, con estos problemas, es cuestión de tiempo que, si no extirpa la vesícula, pues la persona va a morir. Entonces toma la decisión de, médicamente hablando, de sacrificar la vesícula, de extirparla para salvar la vida de la persona. Es el mismo caso de alguien que tiene gangrena en alguno de sus dedos del pie, o a veces en todo el pie completo, y es necesario
amputar un dedo o amputar una pierna para salvar la vida de la persona. Entonces se sacrifica a un miembro del cuerpo con esa finalidad de salvar la vida. Entonces cuando vemos esto podemos entender el principio del que estamos hablando, el principio de quebrantar la Torá en alguno de sus puntos de manera temporal con la finalidad de hacer un bien mayor. Entonces ahí lo podemos entender todavía mejor cuando vemos lo que muchas veces es necesario hacer para salvar la vida de una persona. Sin embargo, nunca vamos a ver nosotros que se sacrifique una vida para salvar a un miembro del cuerpo. Eso no se hace. Entonces, ¿qué queremos decir? Que para salvaguardar la integridad de la Torá, para lograr que la Torá sea magnificada, sea honrada, a veces va a ser necesario quebrantar algunos de sus principios. Pero la finalidad es magnificar la Torá. Ese es el principio sobre el cual Yeshua se movió en esto de la maldición de la higuera. De tal modo que entonces podemos concluir que no hubo una violación flagrante de la Torá como algunos quieren señalar, que no hubo una violencia de parte de Yeshua, que no hubo crueldad tampoco de parte de Yeshua, porque dígame usted, mi hermano, mi hermana, ¿cómo podríamos calificar de cruel a una persona que todo el tiempo de su ministerio no hizo más que cosas buenas? ¿Cómo podemos acusar de crueldad a un hombre que se la pasó sanando enfermos, devolviendo de la muerte a algunos incluso, a un hombre que se la pasó enseñando la bendita Torá, un hombre que incluso alimentaba a las personas cuando tenían hambre, porque tenía compasión de ellas, un hombre que no hizo otra cosa más que buscar bendecir a la gente, que oraba por las personas, que bendecía a los niños, que sanaba a todos los que podía, que alimentaba al hambriento, que liberaba a los endemoniados. ¿Cómo puedes acusar de crueldad a un hombre así? No hay definitivamente argumentos para esto. No hay manera de querer acusar a Yeshua de ser un hombre cruel con la naturaleza. No es posible. Los argumentos que nos dan las Escrituras son totalmente a favor de nuestro Santo Maestro. Pero el malvado, el verdaderamente malvado, siempre tratará de descalificar al justo por lo que considere un error, por lo que considere una falla. Como hemos dicho en el clásico ejemplo del punto negro en la pared. Cuando la gente ve una pared blanca y ve un punto negro, la mayoría de la gente ve el punto negro pero no ve la pared blanca. Así ocurre con estas personas injustas que pretenden descalificar al Mesías Yeshua con argumentos totalmente irracionales y no válidos, y queriendo demostrar que fue un hombre cruel o que fue un transgresor de la Torá. Yo creo que hoy, con esto que hemos comentado, queda claro entonces que nuestro Santo Maestro ni fue un hombre cruel, ni fue un hombre injusto,
ni fue un transgresor de la Torá de ninguna manera, sino todo lo contrario. Siempre demostró su justicia, siempre demostró su bondad, su gran amor, y siempre mostró también su obediencia total a la bendita Torá en todo momento. Así que pues no nos queda ninguna duda, y este tema que hoy hemos visto, lo hemos visto para fortalecer nuestra fe y para que si en determinado momento alguien nos cuestionara sobre esto, pues tener a la mano los argumentos para poder demostrarles a las personas que están totalmente equivocadas cuando juzgan mal a nuestro Santo Maestro, y poder ayudarles a que vean la verdad, poder ayudarles a que vean al verdadero Yeshua, al Yeshua bueno, al Yeshua bondadoso, al Yeshua amoroso, al Yeshua justo, al Yeshua sanador, al Yeshua obediente de Torah, al Yeshua que enseñaba en todo momento la obediencia a los mandamientos del Eterno. Es para esa razón que vemos estos temas como el que hemos considerado en el día de hoy. Así que nos quedamos con esto, mis hermanos, y al final de nuestra lectura vimos que nuestro Santo Maestro le da esta lección a los discípulos, precisamente una lección que tiene que ver con la fe. Todo lo que tú digas, pidas, creyendo, lo vas a recibir, pero necesitas creerlo. Reciben ellos una tremenda lección de fe, de las cosas que son posibles hacer, pero juntamente con esto llama mucho la atención que juntamente con esto el Maestro les dice: todo cuanto oréis y supliquéis, estad convencidos y lo recibirás, y vendrá. Y cuando estéis en pie para orar esta clase de oración, asegúrate de perdonar si tienes algo contra alguien, para que también vuestro Padre Celestial os perdone vuestras transgresiones. Es decir, que aún este maravilloso principio de la oración de fe está sujeta a requisitos. Está sujeta a requisitos, y el requisito es estar en shalom con los demás, estar en paz con nuestros hermanos. ¿Por qué muchas veces oramos y no recibimos lo que pedimos? Dice la Escritura, una es porque no sabemos pedir, la otra es por falta de fe. A veces estamos pidiendo correctamente y estamos pidiendo con fe, pero hay un tercer requisito, que es estar en paz con mi hermano, con mi hermana. Entonces tenemos que asegurarnos, dice nuestro Santo Maestro, de estar cumpliendo con todos los requisitos. Y si los cumplimos todos, entonces veremos la respuesta poderosa del cielo. He ahí la enseñanza maravillosa que Yeshua le dio a sus discípulos, y eso es lo que realmente se tiene que rescatar de este texto. Si aquella higuera tuvo que morir para que los discípulos recibieran esta enseñanza, yo creo firmemente que la higuera murió contenta, sabiendo que su sacrificio sería aprovechado para dar una enseñanza maravillosa que traspasaría los siglos y las edades, incluso hasta nuestros días. Así que esta es nuestra lección de este día, este es nuestro estudio de este día en cuanto a la maldición de la higuera. Shabbat Shalom, mis amados hermanos, que el Padre Eterno les bendiga muchísimo en este día de Shabbat Bayetze. Les hacemos la más cordial invitación
para que nos acompañe en el resto de las transmisiones de este día de Shabbat. Conéctese con nosotros durante el servicio de Shabbat, durante las clases, y disfrutemos al máximo de lo que el Padre Eterno tiene preparado para todos nosotros. Shabbat Shalom para todos y cada uno. Bendiciones, un abrazo fuerte y que el Eterno les colme de bendiciones. Recuerde, nos seguimos preparando para la fiesta de Hanukkah. Cada vez estamos más cerca. Hoy es día 12. Recuerde que el 28 comienza la festividad de Hanukkah. Así que, hermanos, pues sigámonos preparando con gozo y alegría para esta festividad en este año. Y bueno, ya de ahí, después de Hanukkah, empezamos a vislumbrar Pesaj, ¿verdad? Así que, bueno, somos pura fiesta bendita del Eterno, pura festividad del cielo, que es lo que nos mantiene con ánimo, con esperanza y con gozo en nuestro corazón. Shabbat Shalom, mis hermanos, bendiciones, nos despedimos. Espero verles mañana a los hermanos de cerca, pues ahí en la congregación, en mis hermanos de lejos, pues conectados a través de la transmisión. Shabbat Shalom, abrazos, bendiciones para todos. Nos despedimos.